Vamos a continuar con el curso. Bueno, nosotros ya vimos lo que era la importancia de unicidad. Entonces, la importancia de la unicidad pues yace en esta circunstancia de las caretas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces teoremas importantes que tienen que ver ya con esta sección. El poder de la unicidad, pues hasta aquí vamos a quedar. Entonces vamos a ver un teorema muy importante. Vamos a empezar a ver teoremas. Vamos a ver dos teoremas. Uno que se llama teorema ligado, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente teorema. Probar que ay, menos A es igual a A. Entonces, luego reconocemos, porque pues tenemos la inercia del método de unicidades, ¿no? El método de adivina quién. Y pues nos podemos identificar, ¿no? Esta cosa parece algo del método de unicidades. Entonces, es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Los elementos que participan, al menos uno de ellos, en esa igualdad es único? La respuesta, pues, es no, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque este elemento, se podría decir, no, pues pues es el inverso aditivo de A, ¿no? Y pues sabemos que el inverso aditivo es único. Pues sí, pero ese no es el elemento que está ahí bailando, ¿no? En este vals. Notemos que es menos A. Hay que prestar mucha atención, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo probar? Noten. Eh, Notemos que si nosotros tenemos a menos A y le sacamos un menos, ¿quién es este globalmente? Bueno, aquí viene algo que es la ley de signos, ¿no? Noten que cuando nosotros tenemos un número y le ponemos un menos, pues es el inverso, ¿no? Entonces, ¿quién sería este globalmente? El inverso del inverso aditivo de A. Y claramente el inverso aditivo de A, pues es A, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos una problemática, ¿no? Bueno, nada más sabemos esto, ¿no? Hay que identificar quién es este, ¿no? Primero hay que dar la existencia del elemento con el que vamos a participar, ¿no? Sin problemas, A puede, sin problemas, A existe. Podemos dar su existencia, A es un número real. Pero ¿quién es este? El inverso aditivo del inverso aditivo de A. Entonces, pues hay que dar su existencia primordialmente, ¿no? Ninguno de estos elementos sabemos si es único. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque no estamos implicando el inverso aditivo de A, estamos aplicando el inverso del inverso. Entonces, por el axioma 4, existe menos A número real tal que, pues A más menos A es igual con 0. ¿Estamos de acuerdo? Existe este que es el inverso aditivo. Ahora entonces, este que es el inverso aditivo, entonces, como menos A es un número real, pues sabemos que para todo número real podemos aplicar los axiomas de campo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, podemos nosotros, tenemos menos A en R, entonces, como el inverso aditivo es un número real, pues podemos otra vez aplicar el axioma 4, entonces, ¿quién va a existir? Ahora va a existir menos A número real, tal que, ¿qué ocurre? Menos A más menos A da 0. Entonces, ya por fin, la primera problemática, que es la problemática de eh, la problemática de la existencia de la notación que ahí tenemos, pues queda solucionada efectivamente por esto, ¿no? Entonces, ya dimos la existencia de este elemento, ya dimos la existencia de este, ahora ya sabemos, ¿no? Ahora entonces, ¿qué hay que ver? Pues hay que ver lo siguiente, ¿no? Entonces, sabemos por una parte que A más menos A da 0, pero también sabemos que menos A más menos A es igual con 0, ¿no? Y así como lo hacíamos en el método de unicidades, aquí se ve que se juntan fuerzas, ¿no? Entonces esto lo podemos igualar. Entonces, como el 0 es igual al 0, pues entonces A más menos A, pues tiene que ser igual a menos A más menos A. Y aquí hay de dos sopas. Podemos aplicar la ley de cancelación de la suma, vamos a enunciarla.
Cancelación, me quedó bien feo. ¿Qué nos decía esta? Entonces, sean A, B, C, números reales, con A más B igual a A más C. Entonces, B es igual a C. Recordemos que, bueno, esta va a ser, es una tarea, probarla. Entonces, ¿pero por qué le estoy enunciando? Bueno, hay de dos caminos aquí, ¿no? Una vez que nosotros llegamos a esta igualdad, donde se juntan fuerzas, lo que nosotros podemos hacer ahora es, seguir dos caminos globalmente, ¿no? ¿Cuáles son esos caminos? El número uno, notemos luego que podemos hacerlo por medios cavernícolas, ¿no? Si desaparecemos este menos A que es compartido, automáticamente nos queda lo que queremos, ¿no? A es igual a menos A. Se acabó. ¿Cómo desaparecemos menos A? Pues sumando A. Entonces, si sumamos A, ¿qué tendríamos? A más menos A igual a A más menos A más menos A. ¿Y esto cuánto da A más menos A? 0 más A más menos A. Ah, esto es un igual. Esto es 0 más menos A. Y luego 0 más esto y 0 más esto, pues da justamente lo que queremos. ¿Estamos de acuerdo? Y se finí, dirían los franceses, ¿no? Pero este pues es el medio cavernícola, ¿no? Algo que si no nos acordamos o no tenemos información, pues podemos atacar directamente. Ahora, en dado caso de que, por ejemplo, nos acordemos, nosotros podemos utilizar los teoremas titulados. Así se le llama este tipo de teoremitas que tienen nombre. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué? Porque los teoremas usualmente cuando nosotros vamos a resolver un examen o un ejercicio y necesitamos un teorema auxiliar, digamos, tenemos un teorema, ¿no? Y vamos a utilizar un teorema auxiliar o algo, alguna sugerencia. Usualmente tenemos que enunciarlo, ¿no? Digamos, teorema estrella, ¿no? Y lo enunciamos, ¿no? Nada más enunciado, ¿no? Entonces, por teorema estrella, se sigue que terminamos nuestra demostración, ¿no? Digamos que aquí esta es nuestra demostración. Si nosotros en la demostración de otro teorema vamos a utilizar un teorema auxiliar, es importante que nosotros lo enunciemos por completo. Entonces, es bastante importante esto. Ahora, entonces, ¿qué pasa con los teoremas titulados? Bueno, los teoremas titulados no tenemos necesidad de esto. Tienen un nombre, por eso se llama un título. Tienen un nombre muy importante, ¿no? Entonces, este se llama ley de cancelación de la suma, ¿no? Nos vamos a ir topando teoremas muy importantes. Propiedad arquimediana, teoremas de densidad, teorema del máximo mínimo. Cosas que son teoremas que tienen un título, tienen un nombre. Entonces, ¿cómo los aplicamos? Estos no tenemos que enunciarlos. Lo bueno de los teoremas titulados es que no se enuncian más que su nombre. Entonces, podemos decir, por la ley de cancelación de la suma, ¿qué se sigue? Por la ley de cancelación de la suma se sigue que efectivamente A es igual a menos A. Y terminamos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, es importante que sepamos, es importante que notemos, pues esto, ¿no? Nos permite a nosotros, en cualquiera de los dos es correcto, pero usualmente se ve un poco más elegante utilizar un teorema titulado, ¿no? Se ve como que sabes más, ¿no? Pero pues, eso ya depende de cada profe. Entonces, vamos a redactar esto. Entonces, demostración. Entonces,
como, bueno, podemos decir sea A un número real, ¿no? Por el axioma 4 existe menos A número real, tal que A más menos A es 0. Análogamente es una palabra que quiere decir, vamos a hacer algo muy similar a lo de arriba, pero no igual. Como menos A es un número real, por el axioma 4, pues también debe tener, ¿no? Acordemos que los axiomas son axiomas de campo, entonces, eh, cualquier número real, pues a cualquier número real se le pueden aplicar. Entonces, por el axioma 4 existe, pues el inverso aditivo del inverso aditivo de A, ¿no? Entonces, existe menos A número real, tal que A más menos A, perdón, menos A más menos A es igual a 0, ¿no? Y luego ya arrojamos, ¿no? Notemos que A más menos A tiene que ser igual a menos A más menos A. Entonces, luego podemos decir, ¿no? Entonces, por la ley de cancelación de la suma, por la ley, ajá, por la ley, traigo algo con la A, por la ley de cancelación de la suma, concluimos, y ya que A es igual a menos A y terminamos nuestro teorema. Viene una tarea. Este es un corolario de todos los 3 teoremas pasados que hemos resuelto. Entonces, probar que menos 1 por menos 1 tiene que dar 1 forzosamente. Esto es un corolario. Recordemos que es un resultado inmediato surgido de la demostración de los teoremas. Entonces, es bastante, ¿cómo puedo decirlo? Es bastante inmediato esto. Entonces, tiene que salir en un renglón, tal vez en 2 renglones. Más de 2 renglones, ya estamos tomando el camino equivocado. Se tiene que utilizar los 3 teoremas antes resueltos, ¿no? Ahora, vamos entonces a ver un teorema que es un teorema ligado. Entonces, teorema. ¿Cómo que un teorema ligado? Vamos a ver cómo. Entonces, sea A, B, no, es nada más A número real con A distinto de 0. Entonces, A a la menos 1 es distinto de 0 y A a la menos 1 a la menos 1 es igual a A. Entonces, vamos a hacer nuestro bosquejín. Entonces, vamos a ver vamos a ver esto, ¿no? Entonces sabemos que A es un número real, A es diferente de 0 y queremos nosotros que A a la menos 1 sea diferente de 0 y que aparte que, ¿quién sería este elemento? Es algo muy similar a lo que hicimos en ¿no? Ah, caray. Estamos tomando el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo. Entonces, esto es que el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo, pues esa tiene sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros entonces que no podemos nosotros, nos están pidiendo probar 2 cosas, esto y esto. Tenemos que probar globalmente 2 cosas. Entonces, pues es bastante interesante como matemáticos preguntarnos cuál es con la que debemos empezar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos en sí 2 tesis, ¿no? Es importante preguntarse el orden, ¿no? Preguntarse si de alguna manera están ligadas. ¿Por qué? Es importante preguntarse esto porque
nos ayuda a descifrar el orden o si alguna está ligada con la otra. Entonces, notemos lo siguiente. ¿Qué nos dice la primera? Probar que el inverso multiplicativo es distinto de cero. ¿Qué nos dice la segunda? Probar que el inverso del inverso es A. Ahora entonces, nosotros vamos a hacer cuentas, ¿no? ¿Qué necesitamos para probar que el inverso multiplicativo es cero? Pues no sé. ¿Existe el inverso multiplicativo? Sí, porque es diferente de cero, ¿no? Entonces todos los ingredientes están aquí. Ahora, recordemos que, por ejemplo, aquí tenemos un problema de existencia, ¿no? Primero tenemos que darle existencia a este güey para poderlo trabajar. Porque aquí en las hipótesis no nos están dando que exista a la menos 1 a la menos 1, ¿no? Entonces ya quedamos que a la menos 1 a la menos 1 es el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo. Entonces, ¿existe este elemento? Así a chidazo, ¿podemos garantizar que existe este elemento? Creo que no. Aquí hay que hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? ¿Qué necesita? ¿Quién es este? El inverso multiplicativo del inverso multiplicativo, ¿no? Entonces tendríamos que aplicar el axioma 8 ¿a quién? A la menos 1, ¿no? Entonces, para garantizar que existe a la menos 1, a la menos 1, a la menos 1, tal que a la menos 1 por a la menos 1, a la menos 1 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es? Este es un axioma mamón, ¿no? Es el único axioma que teníamos que era mamón. Entonces, es nuestro único axioma mamón. ¿Y cuál era la condición que nos pedía? Pues para poderlo utilizar tenemos que saber que el número al cual lo implicábamos tenía que ser diferente de cero. Ah, caray, pero esta es una tesis. Entonces no podemos empezar en cualquier orden nuestro teorema. Tenemos que empezar por número 1. ¿Por qué? Porque para garantizar la existencia de a la menos 1 a la menos 1, forzosamente necesitamos saber que a la menos 1 es diferente de cero. Entonces no existe este elemento a la menos 1 si no existe este elemento a la menos 1 a la menos 1 si a la menos 1 no es distinto de cero. Entonces 2 está ligado con 1. Ahora entonces vamos a ver. Voy a dejar una tarea muy especial que se llama teoremario. Entonces, durante todo el curso vamos a necesitar ya una fuente de teoremas mucho más rápido que nuestra libreta. Es decir, no vamos a nosotros poder garantizar o ya no vamos a poder estar buscando en nuestros apuntes, pues porque vamos a estar teniendo muchas demostraciones y pues parece bastante tardado. Entonces, bueno, de tarea, quiero que se elabore un teoremario, es decir, como un formulario, pero vamos a poner puros teoremas, definiciones, corolarios, lemas, cosas importantes que se consideren que deben ir y que ustedes deben tener a la mano de manera muy significativamente rápida. Es muy importante que lo vayamos haciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que avancemos más, pues se va a ir volviendo más gordo. Entonces necesitamos por secciones, ¿no? Por ejemplo, se podría poner todo teoría de conjuntos o inducción, ahí si alguna vez lo necesitan. Campo, así campo y todos los termitas que hemos visto en campo, axiomas, etcétera. Luego vamos a ver orden, luego valor absoluto, luego supremo ínfimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada vez se va a ir volviendo más gordito esto y pues es una fuente más rápida de información. Ahora entonces, ¿por qué pido esto? Bueno, porque viene el segundo sabor de la contradicción. Entonces, si se hace el teoremario, si hacen el teoremario, entonces, vamos a ver que no hay ningún teorema que nos garantice o nos relacione que un número, la forma de probar que un número sea distinto de cero. Entonces, cuando haya falta de información,
información respecto a algo, respecto a algún teorema, respecto a alguna tesis, podemos ponerlo así, se procederá por contradicción. ¿Cómo que cuando haya falta de información? Sí, cuando en el teoremario busquemos, digamos, ah, caray, no, me están pidiendo probar algo. Ah, ok, entonces voy a buscar en mi teoremario qué teorema como que se parece. Y buscamos y buscamos y buscamos y no hay teorema que nos avale nada. Entonces decimos, ah, caray. Entonces, ¿qué está pasando, no? No tenemos ningún teorema que nos ayude a probar lo que queremos. Cuando no tenemos ningún teorema que nos relacione algo, nos dé un método, o al menos nos diga, nos dé una pista de qué hacer con alguna tesis que queremos probar, procederemos por contradicción. Hay que tener mucho cuidado porque muchos estudiantes luego pues se la creen, ¿no? Ay, no, por contradicción todo, ¿no? Ay, no, no. Por eso es bueno tener el teoremario, una fuente fiel de información. Si hay como que un teorema sí se parece, mejor utilizamos ese teorema. La contradicción no es muy útil a veces. Entonces, pero siempre que no, busquemos y no haya ningún teorema que nos relacione lo que queremos, es por contradicción. Entonces vamos a tachar este y recordemos que lo vamos a catafixiar por una contradicción y pues se añade nuestro supuesto de contradicción. ¿Qué nos dice? Pues que A da menos 1 es la negación de que sea distinto de 0, pues ¿cuál es? Que es igual a 0, ¿no? Y pues vamos a ver entonces, A es diferente de 0, ¿no? Entonces esto implica que existe A da menos 1, un número real por el axioma 8, tal que, pues A, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué cumple? Pues que A por A da menos 1, esto es igual a ¿quién? A 1, ¿estamos de acuerdo? Por definición. Pero ¿quién es A da menos 1 por nuestro supuesto de contradicción? Según nuestro supuesto de contradicción, A da menos 1 es 0, entonces esto es A por 0, pero probamos nosotros ya que A por 0, cualquier 1 por 0 es 0. 1 igual a 0, contradicción. ¿La contradicción de qué surge? Pues de suponer que A da menos 1 es 0. Por lo tanto, tiene que ser distinto de 0. Entonces, tarea 1, redacción. Tarea 2, probar 2. Entonces, se va a seguir el mismo método que hicimos aquí. Y recordemos que vamos a utilizar ahora la ley de cancelación del producto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley de cancelación del producto? Que si no lo hemos probado también es de tarea, ¿no? La ley de cancelación del producto, sí. Entonces nos dice sean A, B y C números reales con A diferente de 0 y A por B igual a A por C. Entonces, B tiene que ser igual que C. Entonces, para probar 2, se puede utilizar por la fuerza bruta, como lo hicimos aquí, algo muy similar, o mediante la ley de cancelación del producto. Entonces, estas serían las tareas y esta sería la clase de hoy. El segundo sabor de la contradicción. Sería todo por hoy de mi parte. Excelente día. Cambio y fuera.